muchas personas siguen insistiendo en decisiones que ya no funcionan. Siguen utilizando procesos que ya no sirven. Siguen resolviendo problemas que hoy realmente con soluciones que pertenecen realmente ¿a qué? Al pasado. Pero hoy quiero hablarte de algo todavía mucho más profundo, porque muchas veces el problema no es la decisión, el problema es la identidad desde la que seguimos tomándola. Y si tienes a tú una empresa, lideras personas o estás construyendo algo importante, quiero que prestes aquí muchísima atención. Ojito pues, ojito, porque hoy vas a aprender por qué algunas empresas dejan de crecer incluso cuando tienen oportunidades. Porque algunos líderes terminan convirtiéndose en el límite de su propio crecimiento. Y porque la misma versión de ti que te ayudó a llegar hasta aquí podría estar impidiendo que llegues al siguiente nivel. Porque hay una verdad incómoda en realidad que descubrí hace algunos años. La mayoría de las personas cree que crecer consiste en aprender cosas nuevas, ¿cierto? Eso es lo que nos han dicho. Y en muchas ocasiones hemos estado diciendo, si salió por ejemplo la inteligencia artificial, ya quiero que mejor dicho aplique para mi compañía, porque es que eso es lo que mejor debe hacerse. Y nos empezamos a montar en todo, en el tema del boom, de las tendencias, pero muchas veces crecer consiste en dejar atrás lo que antes funcionaba. Es así de sencillo. Y esto concluye demasiado un factor importante. ¿Y saben qué es? Esto incluye formas de pensar, formas de decidir, formas de trabajar y formas de liderar. Porque una empresa puede crecer, un mercado puede crecer, un equipo puede crecer, pero si el líder no crece al mismo ritmo, aparecerá un problema y aparece, te lo aseguro, lo vas a ver. Y si analizas, dices, ¿en serio? ¿Será que esto es lo que está pasando en mi compañía en estos momentos? Y ese problema rara vez se ve desde afuera. En realidad, eso se ve ¿desde qué? Desde lo que tiene el líder. Por eso a veces muchos líderes dicen, venga, pero es que no funciona, es que estoy haciendo esta actividad, pero eso no funciona. ¿Y saben qué? Aquí es muy importante que el líder empiece también a tener esos mismos ritmos de cambio, porque en realidad se estanca el líder, pero también se estanca la compañía y de ahí para abajo. Recuerdo una etapa donde la empresa realmente estaba creciendo. Recuerdo que llegaban nuevos proyectos, nuevos retos, nuevos clientes y desde afuera parecía exactamente lo que cualquier empresario desearía. Más movimiento, más oportunidades, más crecimiento, pero por dentro estaba ocurriendo algo que no entendía. ¿Saben qué pasaba? Trabajaba muchísimo más. Tenía demasiadas reuniones, tomaba más decisiones, sentía más presión, más dolor de cabeza, dolor de espalda, me estresaba y aún así parecía que avanzaba más lento. Y durante mucho tiempo pensé que el problema era la carga del trabajo, pensé que necesitaba organizarnos más, pensé que necesitábamos más tiempo, pensé que necesitábamos más recursos, pero ¿saben qué? La realidad era otra, el problema era yo. Y no porque estuviera haciendo algo malo, el problema era que seguía actuando como la persona que había construido una empresa pequeñita, ¿no? Porque es que todo el mundo, si hablamos de los líderes y de los empresarios, pequeñito, y cuando la empresa ya necesitaba un líder diferente, seguía queriendo revisar demasiadas cosas, seguía queriendo participar en decisiones que ya no querían, realmente no requería mi intervención. Seguía creyendo que mi valor estaba en controlar y durante mucho tiempo confundí control con liderazgo y esto es completamente diferente. Confundí presencia con impacto, confundí supervisión con dirección. Hasta que un día ocurrió algo que me hizo reflexionar profundamente. ¿Saben qué? Estaba trabajando en varios proyectos importantes y empecé
empecé a notar un patrón que me hizo como reflexionar, ¿no? Porque a veces por ahí dice mi mentora, el que no anota no dispara. Y empecé a mirar que existían varios patrones. Muchas decisiones se detenían esperando mi aprobación. Muchas personas esperaban mi respuesta. Muchos avances dependían de mi disponibilidad. Y entonces entendí algo incómodo. No estaba ayudando al crecimiento, ni de la compañía ni mío, porque me sentía agotada, porque me sentía realmente cansada. Me había convertido en parte del problema, no porque quisiera, sino porque seguía liderando desde una identidad que pertenecía a otra etapa. Y ese descubrimiento realmente fue difícil, porque aceptar que debes cambiar una estrategia es relativamente sencillo. Aceptar que debes cambiar tú es mucho más complicado, porque las estrategias no tienen ego. Las personas sí. Y eso sí es que es completamente, porque hay gente que dice, no, es que yo no soy así. Pero en realidad, ¿quién dirige las compañías? Y bueno, aquí descubrí algo que quiero compartir contigo. Muchos empresarios creen que su empresa dejó de crecer porque el mercado cambió, porque apareció la competencia, porque la economía, ¿saben qué? Se volvió difícil. Y esto sí que es súper importante, porque en realidad no es que la competencia haya aparecido de un momento a otro, ¿no? Porque en realidad nos damos cuenta que la economía, porque los clientes cambiaron, porque eso decimos, ay, es que ahora los clientes molestan más. ¿Sí han escuchado eso? Y a veces eso es cierto, pero otras veces ocurre algo diferente. La empresa deja de crecer porque el líder no cambió, el líder no quiso hacer un cambio, porque sigue intentando dirigir el presente con herramientas del pasado. Y esto sí que en realidad le pega a más de uno. Y esa es una conversación que pocas personas quieren tener. ¿Saben? Hay otra cosa fascinante, porque a veces cuando uno empieza a aceptar muchas situaciones, nos damos cuenta que ahí empieza el verdadero cambio, pero no todo el mundo está dispuesto a hacerlo, no. Hay algo fascinante sobre lo que realmente nosotros como seres humanos hacemos. Nos gusta sentir coherencia, nos gusta pensar, pero el yo soy así, siempre he trabajado de esta manera, siempre he tomado decisiones así, y esa sensación nos da seguridad, porque cuando sabemos quiénes somos, en realidad quiénes somos, sentirnos como estables o existe una estabilidad, pues ahí es como que decimos, oiga, sí, eso nos da como esa seguridad, ¿no? Como de que en realidad estamos siendo estables. Pero el problema es que el crecimiento exige algo incómodo, exige evolucionar, exige cuestionarnos, exige abandonar parte de nosotros mismos. Así digamos que no, pero exige, porque a veces tenemos que realizar cambios que son importantísimos. Y ahí aparece algo súper clave, la resistencia, porque muchas personas creen que cambiar de estrategia es difícil, pero cambiar de identidad es mucho más difícil. Porque cuando una identidad lleva años acompañándote, deja de sentirse como una elección, empieza a sentirse como un quién eres. Y cuando alguien cuestiona esa identidad, sentimos que nos cuestionan a nosotros. Por eso hay líderes que siguen controlando, por eso hay empresarios que siguen centralizando decisiones, por eso hay personas que siguen haciendo tareas que ya deberían haber delegado, como por ejemplo, hay líderes que siguen pagando la nómina a ellos mismos, cuando eso, ¿quién debería hacerlo? No porque no sepan, porque una parte de ellos sigue creyendo que ese comportamiento define quiénes son. Y ahí comienza el verdadero problema. Y quiero que pienses en algo bien importante. ¿Qué pasaría si la persona que te ayudó a construir lo que tienes hoy
no fuera la misma persona que necesitara o necesita exigir o necesita dirigir la siguiente etapa? ¿Qué pasaría si tu próximo nivel exigiera una versión de ti? Porque en la siguiente parte voy a contarte una historia que explica perfectamente por qué tantas personas intentan crecer sin cambiar y por qué eso termina convirtiéndose en una de las barreras más grandes para cualquier empresa. Existe una imagen que siempre me ha parecido poderosa: la serpiente muda de piel. Y no lo hace porque quieran, lo hacen porque necesitan crecer. Si intentaran conservar la piel antigua para siempre, terminarían atrapadas. La misma piel que un día las protegió terminará convirtiéndose ¿en qué? En una prisión. Y creo que hay algo parecido que realmente se da o que ocurre con muchas personas. Intentan crecer sin cambiar, intentan evolucionar sin transformarse, intentan construir una empresa nueva conservando exactamente la misma identidad que tenían cuando empezaron. Y eso rara vez funciona, porque cada etapa exige algo diferente. Cuando una empresa nace, necesita un fundador que haga de todo, que venda, que resuelva, que construya, que improvise, que apague incendios. Pero cuando la empresa va creciendo, necesita algo diferente. Necesita sistemas, necesita procesos, necesita liderazgo, necesita claridad, necesita delegación. Y aquí aparece el problema. Muchas personas siguen intentando ser la versión que fue útil en la etapa anterior, porque esa versión les dio resultados, les dio reconocimiento, les dio seguridad, les dio identidad. Y cuesta muchísimo soltar aquello que un día nos funcionó. He visto esto una y otra vez en empresarios brillantes, personas trabajadoras, personas comprometidas, que terminaron convirtiéndose en el límite de su propia organización. Y no ocurre porque les falte capacidad, ocurre porque siguen haciendo cosas que ya no deberían, siguen resolviendo problemas que otros podrían resolver, siguen tomando decisiones que otros podrían tomar. Siguen supervisando tareas que ya no necesitan supervisar y poco a poco la empresa empieza a girar alrededor ¿de qué? De una sola persona. Al principio parece eficiente, pero después, ¿saben qué? Se vuelve muy peligroso, porque cuando todo depende de una persona, la velocidad de crecimiento también depende de esa persona. Y si esa persona, por ejemplo, somos humanos, se enferma, le pasa algo, pelea con el marido, pelea con el socio, se enferma, ¿qué va a pasar? La empresa ahí queda. Y ninguna empresa puede crecer más rápido que el líder que la dirige. Por eso hay organizaciones que llegan a un punto y se estancan. Y mírenlas en el mercado. No porque el mercado no exista, no porque los clientes no existan, porque la forma de liderar no evolucionó. Y esta es una conversación difícil, porque nadie quiere escuchar que el obstáculo podría ser él mismo. Pero muchas veces ahí está la respuesta. Y sí, en realidad, pues sí, yo soy la que debo decírtelo y enseñártelo. En realidad esto no nadie lo dice, porque es más fácil decir, ay no, así yo lo haga todo, qué vergüenza, yo no puedo decir eso, ay no, qué vergüenza. Pero miren que esto pasaba mucho con algunas épocas pasadas antiguas donde he leído, donde hablaban sobre esta situación. La capacidad de observarnos con honestidad. No como queremos ser vistos, no como fuimos en el pasado, sino como realmente somos hoy. Y creo que esa es una de las habilidades más importantes para cualquier líder. Que dirigir una empresa exige mirar la realidad. Y a veces la realidad demuestra algo incómodo. Nos muestra que debemos cambiar, nos muestra que debemos aprender, nos muestra que debemos evolucionar. ¿Saben qué? Marco Aurelio escribía constantemente sobre la importancia de no aferrarse a versiones antiguas de uno mismo, porque entendía algo fundamental. Todo cambia, los mercados cambian, las personas cambian, las organizaciones cambian. Y si nosotros no cambiamos con ellas, terminamos luchando contra la realidad. Y la realidad, ¿saben qué?
siempre, siempre gana. Y quiero que te hagas aquí una pregunta y quiero que te la respondas con total honestidad. ¿Qué parte de tu forma de trabajar te dio éxito hace 5 años, pero que hoy podría estar frenando tu crecimiento? Piénsalo y ojalá compártelo en los comentarios porque esta respuesta puede cambiarte muchísimas cosas. Hazlo, vas a ayudar a muchísimas personas, empresarios, líderes que quieran en realidad decir, oiga, si yo no lo había visto desde este punto de vista. Y si te están ayudando estas reflexiones sobre liderazgo, crecimiento empresarial, realmente comportamiento basado en los negocios, suscríbete en mi canal porque esto es maravilloso. Estoy compartiendo contenido y quiero que seas uno de los primeros que te lleguen esos mensajitos o esas campanitas de que he publicado, porque en realidad este canal lo hice para ayudar a construir una mejor empresa, tomar mejores decisiones y convertirte en un líder que tu organización necesita, porque crecer una empresa no solo exige mejores herramientas, también exige una versión de nosotros mismos. Hasta ahora hemos hablado de identidad, de crecimiento y cómo una versión antigua de nosotros realmente se convierte en un límite. Pero ahora quiero mostrarte algo todavía más importante, porque existe una pregunta que cambió completamente mi forma de liderar. Y cuando entendí esto, empecé a ver mi empresa de una manera totalmente diferente. Es importantísimo. Uno piensa que en realidad esto es como, ay, bueno, vamos a mirar a ver qué sale. Pero es maravilloso porque aprendemos muchísimo. Entonces, en realidad, espero que hasta donde vayamos te des cuenta de lo importante y de la información que te estoy dando aquí. Hace algunos años me encontré con una pregunta que me hizo reflexionar profundamente. Una pregunta sencilla, pero tremendamente poderosa. La pregunta era esta: ¿la empresa está creciendo alrededor de un sistema o alrededor de una persona? Y yo quedé, ¿cómo? Cuando la escuché me pareció interesante, pero descubrí y después empecé a darme cuenta y a observar empresas y descubrí algo. Muchas organizaciones no están construidas sobre sistemas, están construidas, ¿saben qué? Sobre héroes. Y eso realmente me hizo ver el punto de vista completamente, me cambió mi punto de vista radical. Personas que saben todo, personas que están en todas partes, personas en las que depende todo. Y mientras la empresa es pequeña, eso realmente funciona. Pero realmente cuando la empresa crece aparece un problema, porque ningún héroe puede estar en todas partes para siempre. Y ahí comprendí algo que me costó aceptar. Durante mucho tiempo había asociado mi valor con estar presente en todo. Pensaba que liderar era estar involucrada en cada detalle. Pensaba que dirigir era supervisar constantemente. Pensaba que ayudar era invertir, pero la realidad era otro. Mi verdadero trabajo no era resolver todos los problemas. Mi trabajo era construir una organización capaz de resolver problemas sin depender de mí. Y esa diferencia cambió completamente mi forma de pensar. Y miren que aquí hay una paradoja muy interesante. Las personas realmente como que repetimos aquello que nos dio resultados y eso tiene sentido. Si algo funciona una vez, queremos volverlo a hacerlo. El problema aparece cuando confundimos éxito pasado con estrategia futura, porque muchas veces aquello que te hizo exitoso en una etapa se convierte en tu mayor limitación en la siguiente. ¿Y sabes qué? Piensa en esto. Un emprendedor que crece gracias a trabajar 16 horas al día, eso puede funcionar al principio. Pero cuando la empresa tiene 20 empleados, 50 empleados o 100 empleados, esa estrategia deja de ser sostenible. Sin embargo, muchas empresas siguen intentando resolver los problemas de la misma forma, trabajar más, controlando más, interviniendo más y no entienden por qué el crecimiento se vuelve más difícil. La respuesta es simple: la empresa cambió, pero ellos no cambian con ella.
Y aquí aparece algo que pocas personas calculan, el costo de mantener una identidad antigua. Porque normalmente pensamos en costos financieros, pensamos en dinero, pensamos en inversión, pensamos en gastos, pero existe otro costo muy silencioso. El costo de las oportunidades que nunca llegan, porque seguimos operando desde una versión que ya no corresponde a nuestra realidad. Cada decisión que retrasas porque necesitas revisarlo todo, cada persona que no crece porque no le das autonomía, cada proceso que no mejora porque prefieres hacerlo como siempre, todo eso tiene un precio y muchas veces ese precio es mucho mayor a lo que imaginamos. He conocido empresarios extraordinarios, personas inteligentes, capaces, trabajadoras, berracas, como decimos en nuestro país, que llevan años intentando resolver el mismo problema y cuando analizamos la situación descubrimos algo curioso. El problema no era técnico, el problema no era financiero, el problema no era comercial, el problema, ¿saben qué era? Mental. Seguían intentando seguir o dirigiendo una organización compleja con una mentalidad diseñada para una empresa mucho más pequeña. Y mientras esa mentalidad no cambiaba, nada cambiaba. Por eso te digo algo que puede parecer duro. Muchas veces el techo de una empresa es el techo mental de quien la dirige. Y cuando el líder crece, la organización tiene espacio para crecer, pero de una manera abismal. Y quiero dejarte un ejercicio. ¿Saben qué? Toma una hoja de papel y divide la página en dos columnas. Hazlo ahí. En la primera escribe la persona que me ayudó a llegar hasta aquí. Y la segunda escribe la persona que necesito ser para llegar al siguiente nivel. Después, ¿qué vas a hacer? Vas a coger esas dos listas, ¿cierto? Y la vas a comparar. Y dices, ¿qué hábitos cambian? ¿Qué responsabilidades cambian? ¿Qué decisiones cambian? ¿Qué comportamientos cambian? Porque muchas veces la respuesta está ahí, frente a nosotros. Y no la vemos porque seguimos intentando proteger una identidad que ya cumplió su propósito. Y aquí llegamos a una de las lecciones más importantes que he aprendido. Una lección que no solamente aplica para las empresas, aplica para la vida. Porque crecer no siempre consiste en agregar algo nuevo. Muchas veces consiste en tener el valor de soltar algo antiguo. Y eso es precisamente de lo que quiero hablarte para cerrar este hermoso episodio. Porque mira, aquí ya te he dado muchas ideas, muchas herramientas. Solamente tienes que detener este video y empezarlo a aplicar y te vas a dar cuenta que te va a cambiar la vida. Va a ser un antes y un después. Que no se te olvide. No te olvides, pregúntate, ¿qué necesita cambiar en mi empresa? Y la otra, ¿qué necesita cambiar en mí? Porque muchas veces la respuesta que estás buscando no está en una nueva herramienta, no está en una nueva estrategia, no está en una nueva metodología, está en una nueva versión de ti mismo. Y cuando esto cambia, todo empieza a cambiar. Y quiero dejarte aquí una pregunta y me gustaría que la respondieras en los comentarios. ¿Cuál es ese hábito, creencia o forma de trabajar que sientes que ya no te está ayudando a crecer? Compártela. ¿Qué parte de tu identidad profesional crees que necesitas actualizar para la siguiente etapa? Y también, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Otra vez, me encanta conocer las personas que están construyendo empresas y liderar equipos cada día. Y si este video te aportó valor, suscríbete a mi canal. Estoy publicando información de crecimiento todos los días y quiero que seas uno de los primeros que realmente, constantemente en realidad, quiero que sepas que estoy trabajando temas de liderazgo, crecimiento empresarial, comportamiento enfocado a las empresas, las decisiones que realmente transforman a una empresa, porque mi objetivo no solo es ayudar a construir un mejor negocio, es ayudarte a convertir en la persona capaz
de liderarlo. Y quiero dejarte preparado para el próximo episodio, porque una vez que entendemos que debemos evolucionar como lideras, aparece otro problema, uno que destruye más crecimiento del que imaginamos. ¿Saben qué es? El exceso de control. Muchas empresas creen que controlar más les da seguridad, pero muchas veces ocurre exactamente lo contrario. El control excesivo termina frenando a los equipos, frenando decisiones, frenando la innovación y frenando el crecimiento. Es increíble porque esto pasa en muchas compañías. Por eso en el próximo video voy a mostrarte cómo identificar si el exceso de control se ha convertido en el enemigo del silencioso de tu empresa. Porque muchas veces creemos que estamos protegiendo el negocio, cuando en realidad estamos impidiendo que realmente crezca, que realmente cambie de acuerdo a lo que en realidad empieza a cambiar en todo momento. Pero recuerda muy bien, y si no te quedó claro, en serio, vuelve y repite este episodio. Es transformador. Ya sabes, nos vemos en el próximo video. Allá te espero. Y quiero que pienses en algo. Imagina que dentro de 5 años vuelves a mirar tu vida. Miras tu empresa, miras tu equipo, miras tus resultados y descubres que sigues enfrentando exactamente los mismos problemas, las mismas limitaciones, los mismos cuellos de botella, las mismas frustraciones. La pregunta es, ¿qué ocurrió? ¿Fue el mercado? ¿Fue la economía? ¿Fue la competencia? ¿O tal vez seguiste intentando resolver problemas nuevos con una versión antigua de ti mismo? Porque creo que una de las mayorías trampas del crecimiento es pensar que necesitamos más herramientas, más información, más estrategias, más conocimiento, cuando muchas veces lo que necesitamos es algo mucho más difícil. Necesitamos evolucionar, necesitamos convertirnos en la persona que la siguiente etapa requiere. Y esto implica dejar atrás cosas, ¿como cuáles? Hábitos, creencias, formas de trabajar, formas de liderar, incluso formas de pensar que un día nos dieron resultados. Porque crecer no consiste solamente en agregar, crecer también consiste en soltar. Y esa es una verdad que pocas personas quieren escuchar. ¿Y saben qué? Con el tiempo entendí algo. La empresa nunca crece más allá de la capacidad de crecimiento de quien la dirige. Puedes tener mejores herramientas, puedes tener más tecnología, puedes tener mejores procesos, puedes contratar personas extraordinarias, pero si el líder sigue aferrado a su versión antigua de sí mismo, tarde que temprano aparecerá un límite. Te vas a acordar de esto. Repítelo una y otra vez. Escríbelo esta frase en un papel y te vas a dar cuenta. Y por eso hoy creo que el liderazgo tiene mucho menos que ver que controlar y mucho más que ver con evolucionar. Porque liderar no es ser indispensable. Liderar es construir algo que pueda crecer sin depender constantemente de ti. Y eso exige una enorme dosis de humildad, de la más tremenda. La humildad para reconocer que la persona que te ayudó a llegar hasta aquí no necesariamente será la misma persona que te llevará al siguiente nivel. Y eso no significa que te hayas equivocado, no. Significa que estás creciendo. Si hoy tienes una empresa, si lideras personas, si estás construyendo algo importante, quiero dejarte aquí una idea. No que te preguntes únicamente, ¿qué necesitas cambiar en mi empresa? Pregúntate también,